Muy buenos días, hermanos. Qué maravillosa bendición es continuar estos tiempos devocionales, estos tiempos derramando nuestro corazón delante del Señor en oración y en reflexión, en meditar de su palabra. Es de mucha bendición saber que ustedes están allí, están escuchando, atentos, deseosos de aprender más de la palabra. Vamos a pedirle a nuestro Señor en oración y quiero que me acompañen. Vamos a pedirle que nos guíe en este tiempo, que nos siga hablando más de Jesucristo a lo largo de este capítulo 15 de Marcos, en donde vemos el desarrollo de lo que va a ser el fin del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a seguir aprendiendo más de Él y pedirle al Señor que sea su Santo Espíritu guiándonos. Acompáñenme en oración. Amado Señor, Padre nuestro y Rey, venimos ante ti hoy, Señor, con un corazón agradecido, un corazón que reconoce que de ti viene la salvación, un corazón que reconoce que sin ti nada es, un corazón, Señor, que desea cada vez más aprender de ti, vivir para ti y disfrutar de tu presencia, Señor. Háblanos hoy, por favor, Padre, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme, hermanos, al capítulo 15. Vamos a continuar leyendo la palabra de nuestro Señor en el Evangelio de Marcos y vamos a leer del versículo 6 al 20. Capítulo 15, versos del 6 al 20. Dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Es un momento desgarrador en el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es interesante ver aquí un aspecto de las personas que eran contrarias a nuestro Señor Jesucristo y la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que he titulado esta breve reflexión: Corazones en contra de Jesús. Cuando leemos la palabra del Señor, vemos que el pueblo judío estaba totalmente endurecido en sus corazones. Y eso les llevó a generar muchas cosas, entre ellas la envidia, la calumnia, los llevó a sentir todas estas cosas que se reflejaron en acciones, calumniando al Señor Jesucristo, deseándole la crucifixión, deseándoles
todo eso. Algo que debemos evitar, hermanos, hoy en esta reflexión y lo que el Señor nos quiere mostrar, es que debemos evitar caer en la misma actitud y comportamiento de aquellos que que eran opresores del Señor Jesucristo, de aquellos que calumniaban a nuestro Señor. Porque si no estamos aferrados al Señor, podemos endurecer nuestro corazón de cierta manera, como dice el capítulo 3 de Hebreos, y podemos caer en muchos pecados de los cuales tú y yo debemos evitar. Debemos evitar, a la luz de todo este pasaje, seguir la actitud de los fariseos, los principales, dice el versículo 11, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, vemos que él dice que ¿qué hay con este hombre que llamáis rey de los judíos? Y los principales sacerdotes dicen, crucifícale. El pueblo quería que sea crucificado el Señor Jesucristo. Un corazón duro puede llevar, hermanos, a calumniar, a hacernos semejante a aquellos religiosos que estaban allí, delante de Pilato, delante de Barrabás y Jesús. Otra cosa que debemos evitar en nuestras vidas es lo siguiente. Si me acompañan al versículo 15, dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué cosa hizo? Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato queriendo, ¿qué cosa? Satisfacer al pueblo. El pueblo no es la voz de Dios. El pueblo se puede equivocar. Claro que sí. Dios es soberano y todo lo torna para bien. Amén. También es cierto. Pero aquí vemos, y quiero hacer este enfoque de lo que no debemos hacer, de lo que debemos evitar, tener un corazón endurecido que nos va a llevar a tener peleas con hermanos, a tener peleas con familia, a tener peleas con personas de nuestro alrededor. Un corazón endurecido puede llevar a desearle la muerte a otra persona. Pero hermano Rodrigo, nosotros somos cristianos, nosotros no sé. Debemos examinar nuestros corazones. Debemos, cada persona que hoy está escuchando aquí, en mayor grado o en menor grado, por causa de su carne, aún podría tener momentos en donde su corazón se endurece y reacciona de una manera equivocada, donde se asemeja más a los enemigos del Señor Jesús, se asemeja más a ellos que a nuestro propio Señor Jesucristo. Algo que también debemos evitar, hermanos, es querer agradar a los hombres antes que a Dios. Muchas veces tú vas a ser tentado en querer agradar a las personas, aceptando o siendo permisible con el pecado para ser aplaudido quizá o aceptado, pero no debemos hacer eso. Debemos evitar caer en ese pecado de agradar al pueblo. Busquemos agradar a Dios como los apóstoles quisieron agradar al Señor antes que a los hombres. Como el mismo Señor Jesús que está aquí. Él estaba agradando al Padre porque estaba obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeciendo en silencio al Padre. Si el Señor Jesucristo hubiese agradado al pueblo, hace mucho se hubiera proclamado el monarca de Israel. Hubiera sido un gran monarca, habría derrotado a Roma y hubiera desarrollado un reino terrenal para agradar al pueblo, que muchos querían en Israel eso. Pero él estuvo enfocado en obedecer a su Padre. Evitemos querer agradar a las personas, hermano. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Examina hoy tu corazón en esta mañana y cómo está tu convicción en seguir al Señor. Somos humanos y por momentos podríamos ser tentados en querer ser aceptados, aplaudidos, pero al mismo tiempo dándole la espalda a nuestro Señor. Esto puede pasar en el ministerio,
Puede pasar con tu familia, puede pasar en el entorno laboral. Seamos firmes, mantengamos nuestra convicción puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos todo esto está ligado, el corazón duro conlleva pues a querer agradar al hombre y no a Dios, ver las cosas terrenales y no las espirituales, y puede llevar también a la burla, al menosprecio. Hemos visto al pueblo judío, Pilato y ahora los romanos, soldados, burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Vean en el versículo 18 dice, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. ¿No? Estaban haciendo sarcásticos, irónicos, y le golpeaban, o sea, es decir, repetidamente le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puestos de rodillas le hacían reverencias, forma de burla. Y después de haberle escarnecido, los desnudaron y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Un corazón duro puede llevar a todo ello, hermanos. Debemos evitar caer en esos pecados. Y una vez más, uno podría decir, pero hermano Rodrigo, yo voy a la iglesia, yo no puedo pasar por eso, yo soy un cristiano que tiene el Espíritu Santo. Sí, hermano. Y si uno está fortalecido en el Señor, va a seguir avanzando en victoria, va a crecer en su santidad progresiva. Pero debemos siempre examinar nuestros corazones. Somos tan frágiles que nos podemos llevar en algún momento, si es que no estamos fortalecidos en el Señor, podemos caer en estos pecados y debemos evitarlos. Nosotros, hermanos, debemos enfocarnos en el carácter de Cristo, quien en un continuo silencio y confiando en su Padre, el Dios de salvación, se mantuvo, como vimos la semana pasada, enfocado en Dios, enfocado en su identidad como el Hijo de Dios, porque le era necesario al Señor Jesucristo padecer para traer salvación a nosotros. Eso no significa que es justificación para los pecados de las personas, de Pilato, de los judíos, de los romanos. No, ellos fueron responsables y pecaron. Pero nuestro Señor todo eso lo tornó para bien, porque Cristo en la cruz trae salvación, murió y resucitó y volverá. Y por ello nosotros debemos siempre querer agradar a Dios. Esto es lo que debemos hacer, agradar a Dios y no a los hombres. Nosotros debemos examinar nuestro corazón y derramarlo delante de nuestro Señor para no endurecernos, porque eso nos va a llevar a increpar, a condenar a otros, a burlarnos de otros, a menospreciar a otros, y puede destruir estas familias. Un corazón endurecido puede afectar a la familia, a los más cercanos. Que tu corazón y mi corazón no sean corazones en contra de Jesús. Y nuestra confianza está en el Espíritu Santo y en nuestro Señor, pero es necesario, hermanos, siempre reflexionar delante del Señor cómo estamos andando. No con corazones endurecidos, sino con corazones que se derraman delante del Señor, que desean más de su presencia y que desean ser más como Cristo. Hoy en esta mañana, evita caer en el pecado de estos hombres y procura agradar a Dios, tener un corazón humilde y seguir a Cristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra que nos enseña que tu Hijo Jesucristo guardó silencio, con un corazón deseoso de obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar su vida como un ejemplo también para la nuestra, porque reconocemos que Él es el Señor y el Salvador, quien da perdón de pecados, que volverá y nos unirá a Él, Señor. Ayúdanos a reflexionar siempre, Padre, que nuestro corazón, Señor, a causa de este mundo, del enemigo, de la carne, pueda endurecerse y pueda ser contrario, pueda buscar hacer daño a otros, nos pueda llevar, Señor, a dañar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, Señor.
por la dureza del corazón podríamos, Señor, destruir a otros. Ayúdanos, Señor, a no tener ese corazón, a no desviarnos, a no contristar a tu Santo Espíritu, sino más bien avivar ese fuego que hay en nuestro corazón y vivir en santidad, con humildad y mansedumbre, mi Dios, como tu Hijo Jesucristo. Gracias porque esta mañana, Señor, nos llamas a reflexionar en nuestro corazón delante de tu luz preciosa. Gracias por este tiempo. Te amamos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y sigan caminando con Él, sigan iniciando este día de la mano del Señor y viviendo para su gloria. Que el Señor les bendiga.